Y ahora tendremos la lectura del Señor, del Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 17. ¿Está bien? Adelante. Y Dios habló todas esas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y mostrando misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da a ti. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su criada, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahora vayamos a Eclesiastés, capítulo 12. Lee los versículos 13 y 14. Digamos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios llevará toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o mala. Así es. Pasemos a Apocalipsis, capítulo 22. Lee los versículos 14 y 15. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad, porque afuera están los perros, los hechiceros, los fornicadores, los asesinos, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Queremos agradecer a Dios por la lectura del Señor, y cualquiera que te diga que no tenemos que guardar la ley está tratando de asesinarte para siempre. Solo recuerden eso, ¿sí? Y como siempre, me alegra estar ante ustedes en el día de reposo del Señor, y voy a ver si estas viejas piernas golpeadas pueden pasar por esta lección. Me siento golpeado. Bueno, esta es una lección, hermanas y hermanos, que el mundo necesita saber, porque todos piensan que las personas que murieron y eran buenas están en el cielo con Dios, volando alrededor en el cielo. Y las personas que son malas están en el infierno siendo asadas por Satanás. Entonces, el Señor me inspiró a juntar esta lección con el título Los muertos. ¿Dónde están el cielo, el infierno o la tumba? Los muertos. ¿Dónde están el cielo y el infierno o la tumba? Esta lección, hermanas y hermanos, desafía la mayoría de las otras enseñanzas en este planeta. Porque no les importa. Sin importar a dónde vayas, la gente intenta llevarte al cielo. Hermanas y hermanos, llámate cristiano, tienes que llegar al cielo. Dicen que si eres musulmán, tendrás 7 esposas en el cielo. Bueno. Todos intentan llevarte allí. Pero vamos a ver qué dice el Señor sobre esto, hermanas y hermanos. Y vamos a leer algunas de las cosas que utilizan para intentar decir que el Señor
dice que va a llevar a alguien al cielo. Así que vamos a comenzar esto en el capítulo 23 de Lucas. Lucas, capítulo 23. Y vamos a tomarnos nuestro tiempo y pasar por esto. Mi hermano menor es un ministro bautista en Kansas City. Y podemos hablar, no tenemos ningún problema. Luego cuando terminemos, él dirá, bueno, ya sabe, cuando lleguemos al cielo. No digo nada. Eso es lo que está incrustado en ti. Sabes, esto es algo, sabes, yo soy un gran lector, hermanas y hermanos. Quiero decir, soy un gran lector. Leo todo. Ahora estaba leyendo cómo fue que la Iglesia Católica se volvió tan mala. Doctrina a todos, porque la mayoría, porque en ese tiempo, cuando comenzaron, los únicos verdaderamente educados eran los sacerdotes. Así que podían enseñarte algo. No tenías educación, eras ignorante. No podías leerlo, así que no podías desafiarlo. Y luego te persuadieron de que es la palabra del sacerdote la que marca la diferencia, no la palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y usan pequeñas cosas para desviarte. Vamos a empezar con una que usan para hacerte pensar que Jesús se llevó a alguien al cielo, el ladrón. Vamos a empezar esto en Levítico, capítulo 23. Vamos a empezar a leer en el verso 33. Lo siento, Luke, no sé por qué me quedé con Levítico en la cabeza. Qué barbaridad. Tal vez porque estos son los días altos, ¿eh? Bueno, entonces, de Levítico, mañana, Lucas, capítulo 23, y vamos a leer el versículo 33. Léelo. Y cuando llegaron al lugar llamado Calvario, lo crucificaron, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, cuando Jesús fue crucificado, tenía dos ladrones en la cruz, uno a su derecha y otro a su izquierda. Adelante, lee. Ahora, salta, hermano, al versículo 39. Versículo 39 y adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Adelante. Pero el otro respondió y lo reprendió diciendo, no temes a Dios. ¿Tienes tú la misma condena? Y ahora este ladrón regañó al otro ladrón. No temes a Dios. Adelante y lee. Y nosotros en verdad, justamente, porque recibimos la debida recompensa por nuestros hechos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Este ladrón hizo todo bien. Reconoció su transgresión y dijo toda la verdad. Jesús no ha hecho nada para que deba estar en esta cruz. Pero adelante y lee. Y le dijo a Jesús, recuérdame cuando vengas en tu reino. Ahora, este es el gran secreto aquí, a que nadie presta atención. Este ladrón hizo una petición y esta petición que este ladrón hizo me hace saber que este ladrón tenía cierta comprensión. No dijo, llévame contigo. Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira, si no sabes cuál es la petición o la pregunta, no puedes entender la respuesta. Correcto. Entonces Jesús le respondió, adelante, lee. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él dijo, de cierto te digo, y usaron puntuación, hoy coma, estarías conmigo en el paraíso, cuando deberían haber puntuado, porque el hombre hizo la puntuación, solo se escribió, debería haber sido, de cierto te digo, hoy estarías en el paraíso, hoy. Eso es lo que debería haber sido. Te prometo, en este mismo día, que cuando entre en mi reino, estarás conmigo. Le respondió de acuerdo a su petición. Si no tuviera que esperar hasta el reino, probablemente le habría dicho, mira, no tienes que esperar hasta el reino, vas a estar conmigo ahora. Entonces ahora, debido a que este ladrón tenía algún entendimiento, hermanas y hermanos, se arrepintió en el último día de su vida y obtuvo la salvación. Eso es lo que me gusta de este Dios.
Si realmente te arrepientes y confiesas tus pecados, puedes ser salvado en el último día de tu vida, como hizo este ladrón. Sí, Señor. Pero este ladrón era un hombre con entendimiento. Me hizo saber que había estado leyendo. Su pregunta, su petición, me hizo saber que había estado leyendo, porque esto es algo que leyó. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15. Esta es una de las muchas cosas que él leyó, y la vamos a leer, hermanas y hermanos. Una vez que superamos todos estos pequeños, cómo estas personas interpretan o parafrasean la palabra de Dios para hacerte creer lo que ellos quieren que creas. 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a empezar en el versículo 12. Esto habla sobre la resurrección aquí, 15, y vamos a empezar a leer en el versículo 12. Bien, lee. Ahora bien, si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ahora, si estamos predicando que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que, como algunos de los saduceos, ellos no creían en la resurrección? Cristo no ha resucitado, Cristo no se levantó de entre los muertos. Adelante. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Si no hay resurrección de los muertos, Jesús no resucitó. Adelante. Y si lee. Cristo no ha resucitado, entonces es vana nuestra predicación. Y vuestra fe también es vana. Entonces, estás aquí por nada. Si no crees en la resurrección, ¿por qué estás correcto. aquí? Adelante. Ese fue el final de ese 14. Ahora pasaremos al versículo 20. Versículo 20. Adelante. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los Ajá. muertos y se ha convertido en las primicias de los que durmieron. Presta atención ahora. Se convirtió en la primicia de los que durmieron. Eso significa la primicia de los que murieron. Hermanas. Sí, hermanos. Señor. Nadie antes que él, Enoc, no murió. Ajá, tsa. Entonces no fue resucitado de entre los muertos. Pero adelante, lee. Porque por medio del hombre vino la muerte. Ajá. Por medio del hombre vino también la resurrección de los Adán trajo la muertos. muerte al mundo, hermana y hermano. Adán y Eva. Por el hombre también vino la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Por eso Jesús tuvo que tener un cuerpo. Tuvo que hacerse hombre. El hombre lo estropeó. Por lo tanto, el hombre tuvo que arreglarlo. Adelante. Eso fue el final de eso. Vamos a mostrarles, hermanas y hermanos, cómo funciona esto. Por medio del hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Quién trajo eso? Jesús, hermanas y hermanos. Así que este ladrón no lo entendió, por eso dijo, recuérdame cuando vengas en tu reino. Ahora, vayamos al capítulo 17 de Mateo, porque vamos a llegar al final de esto, vamos a llegar al fondo de esto. Nos gusta tomarnos nuestro tiempo y llegar al fondo de las cosas. Mateo, capítulo 17, porque muchas veces, hermanas y hermanos, hacemos afirmaciones que no se pueden verificar, y vamos a verificar esta afirmación, porque en algún momento alguien dejó caer la pelota así como casi dejó caer la pelota. Volvamos a 1 Corintios, el capítulo 15, porque no lo terminé. Regrese a 1 Corintios, el capítulo 15. Y empieza en el versículo 20 ahora. Adelante y lee. Pero ahora como Cristo resucitado de entre los muertos, Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Adelante. ya ha llegado a ser las primicias de los que han quedado. Adelante. Porque por un hombre vino la muerte. Ajá. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Puesto que por un hombre vino la muerte. Por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Adelante. Porque así como en Adán todos mueren, Así como en Adán todos mueren. así Adelante. también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y cómo va a hacerse eso? Pero Continúa cada ahí. hombre en su propio orden. Esto es lo que omití. Pero cada uno en su propio orden. Adelante. Cristo las primicias. Cristo, las primicias. Después los que son de Cristo en su venida. Después, los que son de Cristo en su venida. Sí, Señor. Está Jesús No, aquí. no. ¿Significa eso que el ladrón sigue muerto? ¿No es Sí, correcto eso? Señor. Después, aquellos que son de Cristo en su venida.
hermanas y hermanos. Así que el ladrón sabía eso. Por eso hizo la petición. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y no vendrá en su reino hasta que Él venga. Entonces, el ladrón tenía una ventaja en este asunto, hermanas y hermanos. Al menos había estado leyendo. Sí. Y puedo darme cuenta, al tener una conversación con una persona, cuando se trata de la Biblia, por la manera en que hablan, puedo decir cuando una persona ha estado leyendo este libro. Puedo decir cuando una persona no ha estado leyendo este libro. Por eso escucho a las personas cuando quieren tratar con la palabra de Dios, para poder ver dónde están. Entonces eso me deja saber en qué nivel necesito enseñar a estas personas. Pero ahora vayamos y veamos algo aquí. Vamos a Mateo, el capítulo 17. Porque quiero que sepas algunas cosas, que estas son las cosas que la gente usa para tratar de llevarte al cielo. Mira, no me gusta solo leer el libro, mostrarte por qué no estás allí. Quiero mostrarte dónde se cometió el error. Entonces, cuando una persona ve dónde se cometió el error, le resulta más fácil entender la verdad cuando se la lleva. Así que vamos a ver el capítulo 17 de Mateo. Y cuando se cometen errores, no lees todo, igual que casi acabo de hacer uno. Bien, 17. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Mateo 17, 1. Bien, Y léelo. después de 6 días Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan, su hermano, y los lleva a un monte alto aparte. Y él los llevó a un monte alto aparte. Adelante. Y fue transfigurado delante de ellos. Adelante. Y su rostro resplandeció Ajá. como el sol, y sus vestiduras eran blancas Adelante. como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La gente lee esto y ve que Moisés y Elías están en el cielo. Lo primero que dijo fue, después de 6 días, había llevado a estos apóstoles a la montaña. 6 días después de qué? Cuando comienzas con después de 6 días, lo primero que quiero preguntar es, 6 días después de qué? Así que retrocedamos y veamos, retrocedamos al capítulo 16 de Mateo y vamos a empezar a leer en el versículo 24. Mateo, capítulo 16 y versículo 24. Léelo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, si vas a seguir a Jesús, tienes que negarte a ti mismo. Ciertas cosas que quieres, ciertas cosas que te gustan, ciertas cosas que has estado haciendo, tienes que evitar hacer esas cosas si van en contra de la ley. Salta al versículo 27 en tu mente. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Porque el Hijo del Hombre ha de venir. Está hablando de venir, ¿no es así? Vendrá en la gloria de su Padre con un ángel. Adelante, lee. Y entonces recompensará a cada hombre según sus obras. Ahora, sabemos que es cuando Él venga, ¿verdad? Adelante y lee. De cierto os digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Dice el Hijo, dice algunos de los que están aquí de pie, que no morirán hasta ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y quiénes eran estos tipos? Estos eran algunos de sus apóstoles. ¿Ves a algún apóstol de Jesús por aquí? No. Ahora, entremos directamente en el capítulo 17. Pero lo que vamos a hacer es quitar el capítulo 17 de aquí, porque el hombre puso los capítulos aquí. Y él dijo, os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso es específico. Pasa al capítulo 17 y actúa como si estuvieras leyendo el versículo 29 ahora. Adelante. Después de 6 días Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los lleva a un monte alto aparte. De 6 días de Elisa, hay grabación de Ajá.
que hay algunas personas aquí que no van a morir hasta que me vean venir en mi reino. Luego los llevó a la montaña. Ve y lee. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras fueron blancas como la luz. He aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, ¿estaban en el cielo? No. Hermanas y hermanos, Jesús no está aquí. Entonces, ¿qué hizo? Les dio una visión de Él viniendo en su reino. Porque Pedro y Santiago y esos chicos que estaban con Jesús están muertos. Su reino está aquí afuera y no los veo. Entonces están muertos. ¿Y con quién estaban hablando? Moisés y Elías. Mira, Moisés y Elías están en el cielo. Bien, veamos qué dice Jesús sobre eso. Vamos a Juan, el capítulo 3. La gente llama al Señor y miente todo el tiempo y dice que le sirve. A veces me gusta confrontar a personas así. Bueno, ¿sabes? No hay manera de... Así que Jesús mintió. De repente se quedan sin palabras porque no saben qué viene después. Entonces cuando dijiste que alguien te dijo que Moisés, ya sabes, viste el carro recoger a Elías, boom, y llevarlo al cielo. Pero no sabes que hay más de un cielo. Correcto. Hay 3 de ellos. Lo llevó al segundo cielo y lo llevó ¿a dónde? Y aterrizó él mismo, por lo tanto, en el primer cielo. Por eso escribió una carta algunos años después. Si él estaba en el cielo, todo lo que tenía que hacer era decirle al ángel, habla. Él te habló. Pero mira lo que dice aquí. Esto es lo que Jesús dijo. Y creo que Jesús sabía de lo que estaba hablando. Sí, él lo hace. Porque él estaba hablando con Nicodemo, un fariseo. Él lo llamó, ya sabes, él es uno de los gobernantes de la iglesia. Él es uno de los tipos que los romanos le dieron autonomía. Los romanos, le dieron autonomía religiosa bajo el imperio romano, mientras no cruzaran el imperio romano. Y él estaba hablando con Nicodemo. Y Nicodemo no entendía algunas cosas, como nacer de nuevo y todo eso. Entonces, Jesús finalmente le dijo, versículo 12, adelante. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo diréis que Adelante. creéis si os digo cosas celestiales? Si te digo cosas terrenales, no puedes creerlas. ¿Cómo podrías? Creo que vas a entender las cosas celestiales. Luego, él lo golpeó con algo de conocimiento. Aquí. Adelante. Ningún lee. hombre ha subido al cielo pecando, sino el que descendió de allí. Incluso el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué absoluto es ningún hombre? Absoluto. Entonces, ahora, Moisés y Elías fueron mucho antes que Jesús. ¿No es cierto? ¿No era Moisés y Elías? Hombre. Por lo tanto, hay una cosa razonable a decir. Moisés y Elías aún están muertos. Y todos esos apóstoles aún están muertos. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido. Luego dijo, Jesús es los primeros frutos. Y aquellos que son de Él en su venida. ¿Crees que los apóstoles no son de Él? ¿Crees que Moisés y Elías no son de Él? Y te hace saber que ese ladrón se convirtió en suyo. Pero están muertos, hermanas y hermanos. Si no están muertos, entonces Jesús acaba de mentir. ¿Estás de acuerdo conmigo aquí? Sí. ¿Sabes por qué estás de acuerdo conmigo? Porque lo acabas de leer con tus propios ojos. No hay nadie que pueda quitarte eso, hermanas y hermanos. Entremos en otra. Quieren poner a alguien en el cielo y el infierno. Vamos a Lucas, capítulo 16. Solo te estoy diciendo, llevándote a todas estas personas y lugares favoritos a los que te llevan para intentar poner gente en el cielo, hermanas y hermanos. Lucas 16. Y comenzaremos a leer en el versículo 19. Lucas 16, versículo 19. ¿Está bien? Continúa. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y banqueteaba espléndidamente cada día. Había cierto mendigo llamado Lázaro que yacía a su puerta lleno de llagas, deseando saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Entonces tenemos al hombre rico que le iba bien. Y Lázaro,
el hombre pobre estaba comiendo de las migajas de la mesa del hombre rico. Adelante, Y lee. sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Bueno, esto es 100% negocio. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso es todo. Eso casi como que, eso me hace pensar, bueno, me pregunto si los traductores tuvieron algo que ver con esto. Porque vamos a diseccionarlo. Adelante, lee. El hombre rico también murió y fue El enterrado. hombre rico también murió y fue simplemente enterrado. Correcto. Supongo que Lázaro no fue enterrado. Correcto. Eso es contrario a toda la escritura, hermanas y hermanos, escrituras desde Génesis hasta Malaquías. Pero adelante y lee. Y en el infierno levantó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y clamó Adelante. y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi Así que lengua. ahora pueden verse unos a otros. Eso significa que la gente en el infierno, en el suelo ahora, están siendo asados. Pueden ver a toda esa gente en el cielo. Incluso pueden comunicarse. Así que esas voces que has estado escuchando por la noche, tal vez sean sus voces hablando entre sí sobre tu cabeza. Solo quiero que prestes atención a esto. Adelante. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo, hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes y Lázaro de igual manera males. Ajá. Pero ahora él es consolado, Adelante. aunque atormentado. Adelante. Y además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá para acá. Así que hay una gran brecha. No deben saber lo que está pasando. Porque si estás en el suelo, hay algo de tierra entre nosotros. Hay un gran espacio entre nosotros. Hay un sol y una luna entre nosotros. Incluso hay un cuerpo de agua sobre el sol y la luna y estrellas entre nosotros. Y simplemente hubieran dicho eso, entonces habríamos entendido más, ¿no? En lugar de solo un abismo. Pero adelante, lee. Entonces dijo, te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 Ajá. hermanos para que les testifique, para que ellos también no Adelante. vengan a este lugar de tormento. Ajá. Y Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Ahora, él no dijo nada sobre Mateo y el Apocalipsis, ¿verdad? Porque en ese tiempo no tenía nada más que la Escritura, la Pro. Y la Escritura es desde Génesis hasta Malaquías. Él dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Les voy a decir algo, hermanas y hermanos. Todo lo que fue escrito por Moisés y los profetas también fue escrito por los apóstoles. Por eso se llama un testimonio, libro antiguo. Testimonio, de Génesis a Malaquías. O profecía, mejor dicho. La ley, mejor dicho. La ley de Génesis a Malaquías. El testimonio de Mateo a Apocalipsis. Y Isaías dijo, trata con la ley y el testimonio. Así que ahora no has escuchado a nadie, no has visto nada, pero te vamos a mostrar cuando el Señor traiga el lago de fuego a existencia, gente de carne y hueso como tú y yo podrá mirar adentro y ver quién está allí. Podremos verlo con nuestros propios ojos. Y si estuviera ocurriendo ahora mismo, podríamos verlo. Y sabremos a dónde tenemos que ir para verlo. Así que persigamos esto entonces. Vamos a Isaías, capítulo 66. Isaías 66. Porque el Señor hace esto tan claro. Estoy hablando de que no se puede ignorar esto. Isaías 66. Mira, no se trata de gritar y saltar de un lado a otro. Se trata de enseñar
su palabra. Esto es lo que necesitas. No necesitas dramatismo, necesitas conocimiento. El drama no te lleva a ningún lado. El conocimiento te llevará a cualquier parte, incluso al reino del Padre. Sobre la venida de Jesús. Vamos a comenzar en el versículo 15. Isaías 66:15. Está bien, léelo. Porque he aquí, el Señor Ajá. vendrá con fuego y con sus carros como un torbellino Ajá. para manifestar su ira con furia y su reprensión con llamas de fuego. Esta es la venida del Señor. Y Él va a venir muy feo y enojado, hermanas y hermanos, porque el mundo está arruinado. Adelante, lee. Porque por el fuego y por su espada el Señor juzgará a toda Adelante. carne. Y los muertos del Señor serán muchos. Él va a matar a muchísima gente. Este es Jesús, que ama a todos. Esto es un amor duro, ¿verdad? Sí, lo es. Los muertos del Señor serán muchos. Adelante y lee. Entonces ellos, los que se santifican y se purifican, Aquellos que son santificados por el Señor y su palabra. Aquellos que se santifican a sí mismos y se purifican a sí mismos. Porque hay mucha gente diciendo, estoy santificado. correcto. Y luego dicen, pero no tienes que seguir la ley. Correcto. No tienes que cumplir la ley dietética, pero estoy santificado. Pero Él dijo, y los que se santifican a sí mismos y se purifican a sí mismos, adelante. En los jardines detrás de un árbol en medio, ¿Qué había en medio de ese jardín? Satanás. Satanás, El árbol del conocimiento del bien y del mal. Adelante, lee. comiendo carne de cerdo, y la abominación y el ratón serán consumidos juntos, dijo el Señor. Cuando le dices a la persona, no se supone que deben comer este tipo de animales. Tienen Sí, problema con lo eso. hacen. Pero tienes que decírselo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo, los atalayas tienen que advertir al pueblo de Él. Adelante, lee. Porque conozco sus obras y sus Ajá. pensamientos, y sucederá que reuniré a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Entonces eso significa que estamos hablando de carne y hueso. ¿No es así? Si Él va a decir, todas las naciones y lenguas vendrán y verán mi gloria, eso significa que todos tienen que ir a Jerusalén, porque allí es donde estará. Ajá. Salta al versículo 23. Versículo 23 y continúa. Y Adelante. sucederá que de luna nueva en luna nueva y de un Ajá. sábado a otro vendrá toda carne Adelante. a adorar delante de mí, dice el Eso Señor. significa que todos tienen que ir a Jerusalén, tarde o temprano, para adorar al Señor, hermanas y hermanos. Así como ahora van a Roma, correcto. Pero Él dijo, tienes que venir a verme. Ahora cuando vengas, veamos qué más va a haber allí. Adelante, lee. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Esto es en Jerusalén. Van a mirar los cadáveres de los hombres que han transgredido contra mí. Adelante y Porque lee. su gusano no morirá, Porque su gusano no ni se morirá. apagará su fuego. Y el fuego no se apagará. Adelante. Serán lee. un horror para toda carne. El Señor nos dejó saber, solo sabemos sobre el infierno, sobre Satanás ardiendo. Pero no sabías que también los gusanos te van a estar comiendo, ¿verdad? Correcto. Y no vas a ser consumido, ni tampoco te vas a quemar. Pero Él dijo toda carne, ¿verdad? Y ellos van a observar los cadáveres de aquellos que están pecando contra mí, carne y sangre. Él dijo toda carne, ¿verdad? ¿Cómo es que no podemos ver a la gente en el infierno ahora mismo entonces? Así es, dos. Porque si estuvieran allí, deberíamos poder verlos. ¿No es esto lo que dijo el profeta Isaías? Sí, Señor. El profeta Isaías está citando a Dios porque dijo, así dice el Señor. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y cuándo fueron arrojados al lago de fuego? ¿Cuándo surgió el lago de fuego? Veamos si podemos resolver esto. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Porque recuerda ahora, estábamos hablando sobre la venida del Señor. ¿No es esto con lo que empezamos en Isaías? Bueno, vamos a ver la venida del Señor de nuevo. Esta vez, escrita por Juan. En el Apocalipsis. Sí, Juan escribió el Apocalipsis. Hermanas y hermanos. Apocalipsis, capítulo 19.
Y vamos a empezar a leer en el versículo 11. Apocalipsis 19, 11. Estás leyendo esto con tus propios ojos. El lago de fuego fue creado para Satanás, sus demonios y sus ángeles, pero no irán a ningún lado hasta el juicio. Pero ahora aquí viene el Señor. Versículo 11, continúa y lee. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Ajá. y con justicia juzga y hace la guerra. Ahora, este caballo blanco, solamente este es Jesús. En justicia, Él juzga y hace la guerra. Nadie habla nunca de esa parte de Jesús. No, no lo Adelante, hacen. Sus lee. ojos eran como llama de fuego y en su cabeza había muchas coronas. Adelante. Y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Adelante. Y estaba vestido con una vestidura teñida en sangre. Ajá. Y su nombre es llamado la Palabra de Dios. ¿No es ese Jesús llamado la palabra? Sí, dice vestidura teñida en sangre, porque en Isaías dice, y los muertos del Señor serán muchos. ¿Sangre de quién? Sangre de la gente que vendrá sobre él. Viene él solo. Adelante. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos Ajá. blancos, vestidos de lino fino, blanco y Los limpio. ejércitos del cielo en este momento son los ángeles, hermanas y hermanos. Ahora un souvenir. El cielo se enrolla como un pergamino. Aquí viene él. Veamos qué va a hacer el líder de la Unión Europea. Se llama la bestia. ¿Sabes que tienen a una mujer ahí ahora mismo? Sí, el lo hace. presidente de la Unión Europea. Me gusta el tipo fuera de la silla. Pero eso me hace saber que ella no es la líder final, hermanas y hermanos, porque la Biblia dijo él, no dijo ella. Así que ahora veamos qué hará el líder de la Unión Europea y los reyes de la tierra. Saltemos al versículo 19, y adelante. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Dijo, y los reyes de la tierra. Ahora, Ajá. todo el mundo va a tener una pelea, un lugar en esta batalla. Esta es la tercera guerra mundial. Y vinieron y van a luchar contra Jesús. Adelante y lee. Y la bestia fue capturada. Ajá, ese es el jefe de la Unión Europea. Continúa y lee. Y con él el falso profeta. Ese es papá allá en Roma. Ahora, continúa. Sí, Señor, que hizo milagros delante de él, Ajá. con los cuales engañó a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. Ahora mira, porque el Papa va a advertir, va a hacer milagros. Van a hacer una estatua de una bestia. Podría parecerse a la que está en la portada de las 4 ruedas del cielo. Y este tipo va a hacer que esta bestia camine y hable. Esto es lo que va a captar la atención del mundo. Creen que es una especie de computadora. No se puede engañar a nadie con una computadora. Los niños tan pequeños como de 4 o 5 años manejan computadoras. Él literalmente hará una estatua y hará que esa estatua camine y hable. Así que la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que realizó milagros delante de él. Adelante, lee. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego, quemando con azufre. Estos son los dos tipos que vas a ver después de que el Señor regrese. Porque no hay nadie en el nadie está en el lago de fuego. Y nadie estará en el lago de fuego hasta la venida de Jesús. Y Él va a atrapar a estos dos tipos. No va a lanzar a sus ejércitos allí, porque todos están siendo llevados, probablemente engañados. Entonces van a tener que pasar por juicio, aunque Él no los va a matar. Pero estos tipos, eso te muestra que eran malvados, debido al hecho de que sabían cuál era la verdad. Y lo negaron, porque el Señor te dice en Hebreos, el capítulo 10, que si pecas después de haber recibido la verdad, el lago de fuego es lo único que tienes que esperar. Entonces estos dos tipos fueron lanzados vivos al lago de fuego. Entonces ahora, ¿qué nos dice esto? Que no hay un lago de fuego que exista ahora, ¿verdad? Porque si existiera, podríamos ir allí y verlo. Y dijo estos dos, no dijo nada sobre el hombre rico, ¿verdad?
porque no va a ningún lado hasta el juicio del gran trono blanco, hermanas y hermanos. Si ese es el caso, entonces, si Lázaro está en el seno de Abraham, entonces vayamos y descubramos dónde está Abraham. Oh, correcto. Entonces sabremos dónde está Lázaro, si está en su seno. Así que vayamos a Génesis, capítulo 25. Así es como se desmiente una mentira, hermanas y hermanos. Y lo derribas hasta el suelo para que no pueda levantarse de nuevo. Génesis, capítulo 25. Porque de eso se trata todo, hermanas y hermanos. Tienes que aprender a salvarte a ti mismo. Sí, lo haces. Cuando vienes a la iglesia, vienes a aprender lo que así dice el Señor. Si vas a la iglesia y no aprendes lo que dice el Señor, estás perdiendo tu tiempo. Por eso, cuando venga Jesús, mucha gente va a decir, oh Señor, hemos sanado a los enfermos en tu nombre, y hemos alimentado a los hambrientos en tu nombre, y hemos hecho muchas buenas obras en tu nombre. Ahí es cuando el libro dice que Él va a confesar, apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. ¿Cómo es eso? Ellos invocaron su nombre, pero Jesús te dijo que harían eso para engañar a muchos. Oh, correcto. Solo porque llames a un nombre, eso no significa que estés en lo correcto. Tenemos que entender eso, hermanas y hermanos. Ahora veamos qué le pasó a Abraham. Génesis 25, y empieza a leer en el versículo 7. Génesis 25, 7. Adelante, lee. Y estos son los días de los años de la vida de Abraham, que Ajá. vivió 165 años. Oh, eso es, chico, buen gris. ¿Qué es eso? 175 años. 175. Si supiera que iba a vivir tanto tiempo, eso significa que sabría que no moriré. Seré cambiado en la primera resurrección. Porque esto está a la vuelta de la Sí, esquina. lo es. Pero sigue leyendo. Entonces Abraham exhaló el espíritu y murió en buena vejez, hombre anciano y lleno de años. Ajá. Y fue reunido con su gente. Y fue reunido con su pueblo. ¿Qué significa eso? Adelante. Y sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela. Ah, lo enterraron. Sí, lo hicieron. Quiero decir, entonces, ¿cómo fue que Lázaro fue a su seno? Si lo hizo, entonces también pusieron a Lázaro en la tierra, ¿verdad? Termina ese versículo. lo hicieron. Adelante. En el campo de Efrón, el hijo de Zoar, el hitita, que está frente a Mamre. Entonces, hermanas y hermanos, Abraham murió y fue enterrado. Dijo que Lázaro estaba en la hermana de Abraham. Entonces, él está muerto y enterrado. ¿No es correcto? Entonces, ¿qué más podría hacer? Porque Jesús dijo que ningún hombre, nadie ha ido al cielo, sino aquel que descendió. Entonces, ¿qué más podría hacer? Oh, correcto. Jesús no puede mentir, hermanas y hermanos. Entonces la gente te dice, bueno, tú sabes, el cuerpo muere, pero el espíritu va al cielo. Y algunos de ellos dicen, el alma va al cielo, no muere. Y puedo entrar en Ezequiel, capítulo 18, donde dice, el alma que peque, esa morirá. Pero no lo sabes porque eres un cristiano del Nuevo Testamento, no lo sabes así. Pero sabes, mira, el cuerpo muere. Pero dijo que Abraham murió y fue reunido con su pueblo. Eso significa que fue al cielo. No lo dijo, ¿verdad? No, no lo hizo. Eso llevó a Salomón a hacer una pregunta. Vamos a Eclesiastés, capítulo 3. Porque a veces, hermanas y hermanos, si prestan atención a la pregunta, tal vez puedan obtener una respuesta. Ajá. Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. Podría tener esto marcado, pero hago esto porque quiero darte tiempo para llegar a la Escritura, porque quiero que leas esto conmigo. Eclesiastés, capítulo 3.
Y vamos a comenzar a leer en el versículo 18. Porque todo esto aquí es vanidad. Incluso nosotros somos vanidad, porque no vamos a permanecer siendo humanos. Incluso si vas al lago de fuego, ya no eres humano, porque el humano puede morir. Las personas en el lago de fuego no pueden morir. 18, 13 y 18. Eclesiastés, capítulo 3, y comienza a leer en el versículo 18. Bien, léelo. Yo dije en mi corazón acerca del estado de los hijos de los hombres, Adelante. que Dios podría manifestarlos para que vean que ellos mismos son bestias. No pensamos siquiera en eso, ¿verdad? A los ojos de Dios también somos bestias. Hombre, pero sigue y lee lo que dice aquí. Adelante, lee. Porque lo que les sucede a los hijos de los hombres, les sucede a las bestias. Adelante. Les sucede una misma cosa. Como muere uno, así muere el otro. Sí, todos tienen un mismo aliento, de modo que el hombre no tiene preeminencia sobre la bestia. Así como un perro muere, tú mueres. Respiras el aire. Ese aire sale de tu nariz y entra en la nariz del perro. Y el caballo exhala y entra en tu nariz. Porque respiramos el mismo aire, hermanas y hermanos. Sí, lo hacemos. Adelante, lee. Porque todo es vanidad. Todos van a Adelante. un mismo lugar. Todos son polvo y todos vuelven al polvo. Ahora, cuando entierras al hombre, no lo pones en la tierra. Sí, Cuando el animal muere, no hace lo mismo. sí. Estos son los que no comes, pero aún así terminan en el suelo una vez que pasan por el proceso de digestión. Adelante, lee. ¿Quién conoce el espíritu del hombre que sube hacia arriba y el espíritu de las bestias que desciende a la tierra? Ahora, esta es una pregunta. ¿Quién lo sabe? Pero voy a poner una cosita ahí. ¿Quién sabe si el espíritu de las bestias sube o baja? O si el espíritu del hombre sube. ¿Quién lo sabe? Exacto. Pero entonces, hermano, es su espíritu. Así que tengo que hacer esta pregunta porque sabemos, porque leemos el libro. Entonces, lo primero es que tenemos que averiguar algo. Tenemos que averiguar cuando el espíritu se separa del hombre. Ahora, vayamos al capítulo 12 de Eclesiastés. Vamos a leer algo de los pasajes dramáticos de Salomón. Supongo que cuando eres el hombre más sabio del mundo, tienes muchas declaraciones dramáticas. Así que vamos a leer un poco de él solo para llegar a donde vamos. Ajá. Eclesiastés 12. Y vamos a leer un versículo primero. 12 y 1. Adelante. Lee. Acuérdate ahora de tu Creador Ajá. en los días de tu juventud, mientras no vengan los Ajá. días malos, ni se acerquen los Ajá. años en los que digan, no tengo en ellos contentamiento. Ahora, en otras palabras, recuerda a Dios. Dios cuando eres joven, cuando puedes salir y hacer algún servicio. No esperes hasta que te hagas muy viejo y ya no puedas verlo, porque ya nada te funciona. Oh, correcto. Ahora de repente quieres encontrar a Dios. Él está diciendo, recuérdame por eso. Ahora voy a saltar al versículo 5. Pasamos por este drama y veremos de qué estamos hablando. Versículo 5, adelante y lee. También cuando tengan miedo de lo alto y el temor Adelante. esté en el camino y florezca el Adelante. almendro y el saltamontes Ajá. sea una carga Adelante. y el deseo falle. Y el deseo fallará. En otras palabras, todo es una carga para ti Sí. ahora. Adelante y lee. Como que el hombre va a su larga morada en va que- Porque el hombre va a su hogar, su largo hogar. Adelante y y lee. los dolientes recorren la calle. Y los dolientes andan por la calle. Cuando un ser querido muere, no vas tú para allá. Ajá. ¿Y qué sucede con este cuerpo? Salta al versículo 7 y léelo. Entonces el polvo volverá a la tierra. Entonces el polvo volverá a la tierra. Adelante. como era. ¿Dónde fue? Adelante. Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Te entendí, hermano Boy. Te dije que tenía un espíritu en mí. Así que el cuerpo fue a la tierra y se convirtió en polvo. Pero el espíritu regresó a Dios que lo dio.
Antes de que decidamos que eso es un pequeño individuo dentro de ti, vamos a investigarlo un poco. sí, lo hacemos. Vamos al libro de Job, capítulo 27. Job, capítulo 27. Porque no estamos en esos días, hermanas y hermanos, cuando el hombre era ignorante. Todos los que quieran saber pueden averiguarlo entonces, porque somos una generación bastante educada, hermanas y hermanos. Ajá. Entonces, si alguien te dice que deberías saber cuándo se lee y luego investigas a partir de ahí, y ahora investigamos. Job, capítulo 27. Esto es cuando Job estaba en su dolor. Y vamos a empezar en el versículo 1. 27 y 1. Job 27 y 1. Bien, adelante. Además, Job continuó su parábola y dijo, vive Dios, que me ha quitado mi justicia, Adelante. y el Todopoderoso, que ha angustiado mi alma, Adelante. todo el tiempo que aliento haya en Todo mí, el tiempo que mi aliento esté en mí. Adelante. y el Espíritu de Dios está en mis narices. Y el Espíritu de Dios está en mis narices. Mis labios no deben hablar maldad, ni mi lengua proferir engaño. Me sepo. Espera un minuto. ¿Quieres decir que tienes un hombrecito viviendo en tu nariz? Hace años escuché a un predicador que decía, ve el Espíritu de Dios está en nosotros, ve. Pero mira, entra en nosotros a través de nuestra nariz. Así que este pequeño individuo que te mantiene en movimiento, hasta que mueras, tu cuerpo vaya al suelo y vuelva a Dios. Pero Él vive en tu nariz. Pero lo que vamos a averiguar entonces es cuándo entró en tu nariz. Oh, correcto. Ya teníamos la respuesta ahora mismo. Dice que mientras el aliento esté en mí y el Espíritu de Dios esté en mi nariz. Como dijo el Señor, escucha, oh Israel, y presta atención, Jacob. Hablando de las mismas personas. Hablando de lo mismo. Pero nos vamos a asegurar, subir. Porque todo lo que tenemos que hacer es ir a la creación y averiguar qué es lo que entró en tu nariz para movilizarte. Oh, correcto. Vamos a Génesis, el segundo capítulo. Simplicidad, hermanas y hermanos. Eso es todo. Sencillez, no tengo que pasar por una disertación antigua y hablar contigo durante otra hora antes de persuadirte. No, solo voy a leerte el libro. Sí, Señor. Génesis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 7. Génesis capítulo 2 y versículo 7. 2 y 7. Está bien, léelo. Y el Señor, Dios, formó al hombre del polvo Y el de la Señor tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No es que... Y sopló en su nariz y sopló el en su aliento nariz de el vida. aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Así que ese es el Espíritu de Dios que entró en tu nariz, hermanas y hermanos. Sí, Señor. Y saber que todavía es correcto por donde respiras ahora. Por tu nariz. Entonces ahora el Espíritu que te dejó, hermanas y hermanos, es tu aliento. Eso es todo. Y si quitas ese aliento, ¿qué sucederá? Bueno, vamos a leerlo. Vamos al capítulo 104 de los Salmos. Salmo 104. Sí, ve, te van a decir que el Espíritu vuelve a Dios. Te entiendo. Les vas a decir, no, esperemos un momento ahora. Veamos algo. Y los vas a llevar a Job. Y luego vas a ir de Job al capítulo 104 de Salmos. Sí, Señor. Porque, sabes, 1 más 1 es 2. Entonces, si restas 1 de 2, ¿qué tienes? Tienes 1. Es así de simple. ¿No es eso lo que nos enseñaron en matemáticas cuando estábamos en la escuela? ¿Cómo verificar tu problema? Si sumas algo, la mejor manera de verificarlo es restar lo mismo que sumaste y debería volver a su número original. Sí, Señor. Lo mismo con la palabra de Dios, hermanas y hermanos. Simplicidad, simplicidad, simplicidad.
Salmo 104, y vamos a empezar a leer en el versículo 21. 104 y 21. Bien, léelo. Los leones jóvenes rugen tras su presa y buscan su alimento de Dios. Eso es todo, porque Dios suma a Él. Él proporciona todo, Él alimenta todo. Adelante. El sol se levanta, se reúnen y se recuestan en sus guaridas. Ahora, ¿que acaso no dijimos que no somos diferentes de las bestias? Entonces, ¿qué hizo el hombre? Adelante y lee. El hombre sale a su trabajo, a su labor, hasta la tarde. Ese es su pago, su cheque. Adelante y lee. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Ajá. En sabiduría las has hecho todas. Adelante. La tierra está llena de tu riqueza. El Señor hizo todo esto. La tierra está llena de las riquezas del Señor. ¿Qué versículo? Ese fue el final de 24. Adelante y lee. Así es este gran y vasto mar, donde hay innumerables criaturas que se arrastran, Ajá. tanto bestias pequeñas como grandes. Eso es la tierra. Y cubre todas las cosas que están en el mar, hermanas y hermanos. El Señor es quien los alimenta. Salta al versículo 27. Versículo 27. Y adelante. Estos todos esperan en ti, para que les des su alimento a su tiempo. Todos esperamos en el Señor para que nos dé nuestro alimento a su debido tiempo. Adelante y lee. Lo que les das, lo recogen. Así es, recogemos lo que el Señor nos da. Por eso agradecemos al Señor todo el tiempo. Adelante, lee. Abres tu mano, se llenan de bien. Ajá. Ocultas tu rostro, se turban. Adelante. Les quitas el aliento, mueren y vuelven a su polvo. Espera un minuto. Si tienes que quitarles el aliento para matarlos, entonces, ¿por qué están muriendo? Quiero decir, ¿por qué murieron cuando el Espíritu los dejó? Porque el aliento y el Espíritu en este caso son lo mismo. Por eso tenemos una lección llamada el Espíritu de Dios en sus muchas formas. Entonces, ¿sabes cuántas formas menciona el Espíritu de Dios? Te daré un buen ejemplo. Él dijo, les quitan el aliento y mueren y vuelven. ¿A dónde? Al polvo. Al polvo del cual fueron tomados. ¿A dónde regresan? Correcto. Ahora, vamos al libro de Santiago. Está justo después del libro de Hebreos. El libro de Santiago. Porque Santiago está atacando a la gente que anda diciendo, tengo fe, no tengo que hacer obras. Entonces lo reprendió por eso. Y mucha gente te dice eso. No tienes que hacer obras. Cristo hizo todo. Cristo hizo lo que estaba escrito que debía hacer. Ajá. Y puedo leértelo. Él no hizo lo que tiene que hacer. Tus obras son tus obras. Sus obras fueron sus obras. Así que esto es de lo que Santiago estaba hablando. Santiago, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14. Santiago 2 y 14. Bien, léelo. ¿De qué aprovecha, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obra? ¿Puede la fe salvarlo? Esa es una buena pregunta ahí. ¿Puedo responder eso ahora? No. Sáltate al versículo 17 y léelo. Aún así, la fe, si no tiene obras, está muerta siendo sola. Está muerto estando solo. Creo en Dios, tengo fe en Jesús, pero no seguiré su ley. Y mira a lo que lo comparó. Salta al verso 26 y continúa. Porque así, como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, Ajá. así que la fe sin obras también está muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué espíritu es este que te deja cuando mueres? Aliento. El aliento de vida. Recuerdo cuando traté por primera vez con un hermano, dije, entonces tienes un pequeño espíritu en tu nariz. ¿Ahora de qué estás hablando, hombre? Dije, voy a ir a mostrárselo a ellos. Él corrió allí, no sabía qué hacer con eso. Tienes que completarlo, hermanas y hermanos. Así que el espíritu que está en nuestras fosas nasales, si eso se quita, morimos, hermanas y hermanos. Y esto fue tan fácil sobre la palabra de Dios, lo puedes probar. Todo lo que tienes que hacer es conseguir que una persona se ponga una almohada sobre la nariz y la boca y la mantenga lo suficientemente tiempo.
y van a morir. van a morir. O tienes a una persona viva y simplemente se sienta ahí. Pueden aguantar la respiración. Después de un rato tendrán que respirar. No es correcto. O puedes ir a la funeraria más cercana, entrar a la morgue y ver a las personas acostadas en la losa. No me importa cuánto esperes. No lo verás respirar ni una vez, porque están muertos. Muertos. Es tan simple, ¿verdad? Sí, Señor. Mire, la palabra de Dios puede ser probada, hermanas y hermanos, y estas otras cosas con las que quieren reemplazar la palabra no pueden ser probadas. Vamos a Hebreos, el capítulo 11. Ahora vamos a ver a las personas que realmente hicieron la obra de Dios. Estos son los patriotas de los que hablamos. Hebreos capítulo 11. Sí, James, solo retrocedemos unos pocos lugares. Y tú en Hebreos, Hebreos capítulo 11. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Mira, esto es lo que me gusta de la palabra de Dios. Puedes probarlo todo. Ajá. Es por eso que cuando los profetas llaman la operación de la dinastía gentil, desde Nabucodonosor hasta la Unión Europea, yo lo comprobé. ¿Cómo hago eso? Leo profecías, investigo la historia y sucedió Sí, tal como él lo dijo. hizo. El imperio romano no vino después del imperio babilónico. La historia dice que vino al final del cuarto imperio. Todo está en orden, hermanas y hermanos, porque la palabra de Dios se puede probar. Hebreos capítulo 11, versículo 1, léelo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero por ella, los ancianos obtienen un buen testimonio. Ahora, mira, pero por lo que hemos visto, no estuvimos presentes cuando Dios creó la tierra. Ajá. Pero lo creemos. ¿Y por qué tenemos nuestra creencia? Porque tenemos evidencia de que Dios hizo lo que dijo que iba a hacer en el principio. Tenemos evidencia. Un hermano me preguntó una vez, ¿cómo sabes que Dios creó al hombre? Yo le dije, no estás aquí, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero los ancianos, por la fe, los ancianos obtuvieron un buen testimonio. Salta al versículo 7 y continúa. Por la fe, Noé, al ser advertido por Dios Adelante. de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la Adelante. salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia, que es por la Ahora, fe. Noé, no había agua grande. Apolo. Agua allá afuera. Eso estaba en tierra seca. Este hombre construyó un gran barco en tierra seca, porque él creyó en Dios cuando dijo, voy a ahogar a todos. Ahora tú construyes tu barco y te salvas tú y ciertos animales. Y las especies de animales que quiero que salves. Así que lo construyó. Sigue adelante y lee. Por fe, Abraham, cuando fue llamado a salir a un lugar que después recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber si ganaría. Así que Abraham no se perdió ninguna palabra. El Señor le dijo, ve allá, te voy a enviar a la tierra de Canaán. Te la voy a dar a ti y a tu descendencia. No perdió ninguna palabra. Fue allá. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. Eso es la fe, creer, hermanas y Ajá. hermanos. Salta al versículo 13 y léelo. A través de la fe, Sara misma también recibió fuerza para concebir descendencia. Ajá. Y fue liberada de un hijo cuando ya había pasado la edad, porque juzgó fiel al que lo había prometido. Ella hizo eso. Lo juzgó fiel a él, quien había hecho la promesa. Hermanas y hermanos, lean ahora el versículo 13. Todos estos murieron en Eso fe. habla de Abraham y todos los profetas. Y Sara, Isa y Moisés. Todos. Todos estos murieron en fe. Adelante. No Lee. habiendo recibido las No promesas, habiendo recibido las promesas, hermanas y hermanos, adelante y lean. pero las vieron de lejos y se convencieron de ellas y las Ajá. abrazaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora, ¿cómo eres un extraño y un peregrino en esta tierra al guardar la ley de Dios Ajá. y no dejarse atrapar por el pecado? Eres un peregrino. Así que cuando nombro a todos estos patriarcas que sabes estarán en el reino,
todos murieron y no han recibido la promesa. Lo van a recibir antes que nosotros. Veamos. Salta al versículo 39. Verso 39. Verso 39. Adelante. Y todos estos, habiendo obtenido buen testimonio. Eso es por la todo. fe, Hemos obtenido un buen testimonio por la fe. no Adelante, lee. recibieron la promesa. No recibieron la promesa. Adelante y lee. Dios habiendo provisto alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos sin nosotros no sean perfeccionados. No es. ¿Sabe qué es perfecto? Cuando tú, Dios, Sí, Señor. ellos y nosotros no pudieron ser hechos perfectos. Eso significa que todavía están muertos, hermanas y hermanos. Sí, lo son. Todavía muertos. ¿Recuerden esa parábola que el Señor dio sobre las personas que trabajaban en la viña? Algunos comenzaron temprano, algunos comenzaron a mediodía, algunos comenzaron al final del día, a la 12ª hora. Y cuando el Señor les pagó a todos lo Sí, mismo, ¿no? lo hizo. Y porque están destinados a convertirse en Dios, hermanas y hermanos. Ahora Pedro, usando los escritos de David, para mostrar que Jesús es el único que ha recibido la promesa. ¿Sabes? Cuando Él vino a través del hombre y se hizo carne y sangre, usando a David, usando los escritos de David, para mostrar que nosotros somos los únicos. Vamos a Hechos, el 2º capítulo, que Jesús es el único que había recibido la promesa. Hechos, capítulo 2. Mira, tiene que pasar por todo esto para desmentir una mentira y malas enseñanzas, hermanas y hermanos. Porque cuando pasas por todo esto, todavía tiene gente que no lo aceptará. Entonces, si no crees en la Biblia, ¿en qué crees entonces? Esa es una gran pregunta. Hechos 2. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 22. 2 y 22. Adelante y léelo. Hombres de Israel, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre vosotros por milagros, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él, en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. Adelante. Siendo entregado según el determinado consejo y previo conocimiento de Dios. ¿Sabes cuando Vosotros- dijo entregado por el determinado conocimiento, consejo y presencia de Dios? Eso significa que la profecía ya te había dicho lo que le iba a pasar a Jesús. Adelante y lee. Habéis tomado y con manos impías habéis crucificado y matado Adelante. a quien Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible que fuera retenido por ella. Así que eso significa que la muerte no pudo retenerlo porque vino un cuerpo. Él era Dios. Tenía que volver a ser lo que era. Adelante. Lee. Porque David, hablando acerca de Porque él, David hablando sobre él. Adelante. vi al Señor siempre delante de mí. Ajá. Él está a mi mano derecha. Adelante. No seré conmovido. Ahora, David dijo eso. Adelante, sigue Por lo leyendo. tanto, se alegró mi corazón y mi lengua se regocijó. Ajá. Además, mi carne descansará en esperanza. Adelante. Porque sé que Ahora sabes, David habló de él. está bien. Retrocedamos un poco. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Veamos qué está pasando. Porque estaba insistiendo una vez, esto habla de Jesús. Él dijo, sí, puedo ver eso. ¿Quiere decir que Jesús fue al infierno? Eso es lo que decía el libro. Yo dije, eso es porque no leíste lo suficiente. Volveremos aquí, pero vamos a explorar esto un poco. Vamos al Salmo, capítulo 16. Porque él citó que David dijo, no dejarás mi alma en el infierno. ¿No es esto lo que acabamos de leer? Ajá. Vamos al Salmo 16. Porque él dijo, no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él citó lo que David escribió. Hermanas y hermanos, Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16. Y vamos a empezar a leer en el versículo 8
Salmos capítulo 16 y vamos a empezar a leer en el versículo 8, Salmos 16 y 8. Bien, adelante. Siempre he puesto al Señor delante de mí, Ajá. porque está a mi derecha, no seré conmovido. Por eso Adelante. mi corazón se alegra y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Ajá. infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no es correcto? No dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién es el santo de Israel? Adelante, lee. Me mostrarás el camino de la vida. Adelante. En tu presencia hay plenitud Adelante. de gozo. A tu derecha hay placeres para siempre. Así que me vas a traer de vuelta y me voy a sentar a tu derecha. Pero él dijo, no dejarás mi alma en el infierno. Veamos, ¿qué infierno es este? Mira, el infierno es un estado de condición, hermanas y hermanos. Y de esta manera, este infierno fue traducido de la palabra Sheol. Y veamos qué es eso. Vamos directamente al capítulo 30 de los Salmos. Salmos 30. Y vamos a ver qué pasó cuando lo sacó del infierno. ¿Cómo más se llama eso? Salmos, capítulo 30. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Salmos, capítulo 30. Y versículo 1, 31. Está bien, léelo. Te exaltaré, oh Señor, porque me has Adelante. levantado y has hecho que mis enemigos se regocijen sobre Adelante. mí. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti y me has sanado. Digo, mira, no vas a dejar que mi enemigo se regocije sobre mí. Clamé a ti y me has sanado. Adelante, Oh lee. Señor, tú has sacado mi alma de la tumba. Espera un momento. Tú sacaste mi alma del infierno. Bueno, dijo que su alma estaba en el infierno. Pero aquí dijo que, oh Señor, tú has sacado mi alma del sepulcro. Adelante. Tú me has mantenido con vida para que no descienda al abismo. Entonces, este infierno del que hablamos se refiere al sepulcro. Sí, lo es. No está hablando del lago de fuego. Y cuando dice que levantaste mi alma del infierno, eso significa que lo levantaste de la tumba. ¿No es eso lo que vemos aquí? Eso es. Así que ahora sabemos que David te está haciendo saber que, mira, esto no estaba hablando de mí. Estaba hablando de Jesús. Ahora volvamos a Hechos, el capítulo 2. Porque aún necesitamos saber más sobre lo que le pasó a David allí. Si David estaba hablando sobre la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 2. Y esta vez vamos a empezar a leer en el versículo 29. Hechos capítulo 2. Y vamos a empezar en el versículo 29. 2 y 29. Está bien, adelante. Hombres y hermanos, permitidme hablar libremente con vosotros del patriarca David. Adelante. Que él está tanto muerto como enterrado, y su sepulcro está con nosotros hasta este Espera día. un minuto. Él está muerto y enterrado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Adelante, lee. Por lo tanto, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con un Adelante. juramento que del fruto de sus lomos, según la carne, Ajá. levantaría a Cristo para sentarse en Además, el Señor juró eso a él y algo más. El Señor ha jurado a David y no se arrepentirá. Del fruto de sus lomos pondrá en su trono. Y eso es lo que el ángel le dijo a María, que vas a tener un hijo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre, David. Pero sigue adelante y lee. 31. Viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, Ajá. que su alma no fue dejada en el infierno, Ajá. ni su carne vio corrupción. En otras palabras, él fue levantado de la tumba y su cuerpo no se descompuso. Adelante, lee. A este Jesús, Dios Ajá. le ha resucitado, Adelante. de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, siendo exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la Continúa. promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que ahora veis. Adelante. Y oís. Porque David no ascendió a los Bueno, cielos. espera un minuto. Esto nos lleva de vuelta al tiempo cuando estaba debatiendo con algunas personas en este programa de radio en Texas. La mujer se puso allí y dijo, cuando Jesucristo salió, se llevó a todos los santos con él cuando resucitó de entre los muertos. Yo dije, está bien, ¿David es un santo? Sí. Luego leí esto, fueron a un comercial. Léelo de nuevo. Porque David no ha subido a los cielos. Adelante. Pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de Eso tus fue lo que el pies. Señor le dijo a Jesús. Hermanas y hermanos, adelante, lee. Ese fue el final del 35. Está bien, pero la ley es una cosa breve. Dice, siéntate aquí hasta que haga a tus enemigos tu estrado. Entonces, si David no ha ascendido al cielo, ¿dónde está David? Estos son algunos absolutos que no se pueden eludir. ¿No es correcto? No puedes. Así que, ¿de qué otra manera vas a poner a alguien en el cielo? Vamos a ver a Job, capítulo 14. Veamos qué dijo Job, capítulo 14 de Job. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Job, capítulo 14, versículo 1. Estamos leyendo cosas claras. Y la gente te dice, mira, no entiendes. Yo digo, sí, entiendo. Está escrito en inglés. Correcto. Hablo inglés. ¿Cómo me vas a decir que no crea a mis ojos mentirosos? Estoy viendo esto. Por eso me tomo mi tiempo y los llevo a través de esto. Para que ustedes sepan y comprendan esto. Y nadie podrá venir y sacudir su fe porque tienen falta de comprensión. Quiero que esto se ingierte en tu mente y que nadie te lo pueda quitar. Job 14 y 1, adelante y lee. El hombre nacido de mujer es de pocos días y lleno de Dios problemas. sabe que eso es la verdad. Adelante y lee. Sale como una flor y se corta. Ajá. También huye en la sombra y no continúa. Ahora mira, ve. Quiero decir, esta vida es corta, hermanas y hermanos. Un hombre tiene 2 años y siento que he llegado aquí demasiado rápido. Correcto. Así de corta es. Llévame al versículo 10 y continúa. Pero el hombre muere y se desvanece. Ajá. El hombre entrega el espíritu. ¿Y dónde está? Levántame si aliento que respiras. Ese es otro nombre para él. Pero continúa. ¿Y dónde está él? Continúa. Y lee. Así como las aguas fallan en el mar y la inundación decae y se Adelante. seca, el hombre yace y no se levanta hasta que los cielos no existan más. Sí. Están los señor. cielos allá afuera. Puedes mirar allá afuera y ver la luna, las estrellas y el sol. Sí, señor. ¿No son esos los Sí. cielos? ¿Están listos para ir? Estos hombres se acuestan y no se levantan más hasta que el cielo ya no exista. ¿No sabe que eso no es solo una declaración suelta? Correcto. Ajá. Cuando Jesús esté listo para venir, el sol se volverá negro, la luna se volverá roja, las estrellas caerán y los cielos se enrollarán como un pergamino. Puedes ir a Apocalipsis y léalo por su cuenta, hermanas y hermanos. Apocalipsis, el capítulo 6. Así que él lo dice en serio. No te vas a levantar hasta que el cielo ya no exista. Te despiertas. ¿Dónde está el sol y la luna? Espera un momento. ¿Qué pasó con las estrellas? Adelante y lee. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Así que no tiene sentido que vayas a hablar con tu mamá esta noche. Sí. Te preocupabas cuando estaba viva. Ahora vas a preocuparla hasta la muerte. Dios ya arregló eso. No vas a poder despertarla de su sueño. Adelante y lee. Oh, que tú me escondieras en la tumba. Oh, que me llevaras a la gloria en el cielo. No ahora. Escóndeme en la tumba. Oh, que me escondas en la tumba. Este es Job. Adelante, lee. Que tú me mantengas en secreto Ajá. y hasta que pase tu ira. Adelante. Que tú me fijes un tiempo y me recuerdes. Hay un tiempo para todo. Manténme en secreto en la tumba hasta que pase tu ira. Porque Job sabe sobre la gran tribulación. Oh, y lo que Dios va a hacerle a esto, a esta tierra. Todos los verdaderos siervos de Dios saben lo que Él está haciendo.
Por eso él dice, escóndeme en la tumba hasta que venga tu ira. Y márcame un tiempo particular. Y recuérdame. A que... Sí, Señor. Eso es lo que él dijo. Adelante, lee qué versículo. 14. Adelante, Si un hombre muere, vivirá otra vez. adelante. Todos los días de nuestro tiempo asignado, esperaré hasta que llegue mi cambio. Mira, Entonces, él va a vivir de nuevo. Pero cuando viva de nuevo, va a ser igual que Jesús. Ajá. Cuando él salió de la tierra, él va a ser transformado. ¿Cuándo va a suceder eso? Adelante, lee. llamarás y yo te responderé. Ajá. Tendrás un deseo hacia la obra de tus Deberías manos. llamar y te voy a responder. Porque tendrías un deseo hacia la obra de tu mano. Veamos si Job fue el único que va a responder. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Ni siquiera estoy apurando esto, aunque él esté tratando de dormirse ahí. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Yo me llevaría el golpe. Lo mantuve despierto hasta muy tarde anoche. Primera de Juan, capítulo 5. Porque si él no estuviera medio dormido leyendo, ya habríamos terminado. Así que solo quiero que sepan a quién culpar cuando esto termine. Primera de Juan 5 y 25. Primera de Juan 5. Y lee el versículo 25. Bien, adelante. De cierto te digo, tú vienes y tú eres Adelante. cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Hijos del cielo, la hora viene. Y ahora es. Ahora, si él llama a alguien de la tumba, vendrán. Pero también hay muertos espirituales. Correcto. Ellos van a escuchar la voz de Dios. Pero vayamos directamente a los muertos físicos ahora. Salta al verso 28 y continúa. No te maravilles de esto, porque viene la hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán su Todos voz. los que están en la tumba. Adelante, lee. Y saldrán Ajá. los que hayan hecho el bien hasta la resurrección. Adelante. de vida. Los que hayan hecho el mal hasta la resurrección de condenación. Ahora, esto es de lo que Job estaba hablando. Dame un tiempo establecido y recuérdame. Sí, Señor. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando venga el Señor. Pero estas están separadas por 1000 años, hermanas y hermanos. El que sea hallado justo al principio, él estará en la primera resurrección. Y el resto va a venir en la última resurrección, que es 1000 años después. Pero él dijo llamar. Él va a llamar. Y todos que están en la tumba van a salir. Por eso Job dijo, él me va a llamar. Sí, Señor. Y tuve. Y él tendrá deseo de la obra de su mano. Ahora vamos al capítulo 12 de Daniel. El profeta habló sobre esta misma cosa. Capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 de Daniel. El Señor tenía esto claro, así que si quieres conocer la verdad, puedes descubrirla. Nadie puede llevarte por mal camino si quieres conocer la verdad. Todo lo que tienes que hacer es leer este libro. Les digo a las personas todo el tiempo, pero hermano Bull, ¿cómo lo leo? Empieza desde Génesis hasta Apocalipsis. Sigue leyendo, vas a aprender algo. Luego, cuando termines Apocalipsis, regresa y vuelve. Aprenderás algo más. Sí, lo eres. Y vuelves y vas a aprender algo más. Entonces tu entendimiento comienza a moldear tu enseñanza y tu conversación. Sí, Señor. Daniel 12. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Daniel 12 y versículo 1. Bien, léelo. Y en ese momento se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Ahora, esa es la gran tribulación. No va a ocurrir más que una vez. Miguel es el capitán del ejército de Dios. Porque recuerden, dice que Jesús vendrá. Y todos Sí. los ejércitos del cielo vendrán con él. Todos dicen. Así que él se pondrá en pie. El gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo. Adelante y lee. Y habrá un tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que existió nación
hasta ese mismo tiempo, Ajá. y en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. En ese momento, adelante y lee. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno. ¿No es esto que estoy, Juan? Vamos al versículo 17, mira, hermano. ¿Quieres leer esos tres? Bueno, lee 3, lo siento. Lee el versículo 3. Adelante, lee. Y los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, Ajá. y los que guíen a muchos a la justicia como las estrellas por siempre y para siempre. Ahora, ¿no es eso lo que pasó con Jesús cuando fue al monte? Fue transfigurado, ¿verdad? Y brilló. Porque el pan espiritual es el espíritu de luz. Así que si eres sabio ahora, vas a estar en el buen lado del reino. Y vas a brillar como si formaras parte de esos cielos. Sí. Diferente tipo de ser. Pero aún así, Daniel quería saber más. Pero él le dijo a Daniel, esto no es para ti. Esto es para el tiempo del fin. Así que esto es lo que quiero que hagas. Salta al versículo 13 y léelo. Pero sigue tu camino hasta el final. Ve por tu camino hasta el fin. Nota, el fin. Ve adelante y lee. Porque descansarás Porque tú vas a descansar. Eso significa que vas a estar muerto. Adelante, lee. y estar en tu lugar al final de los Y días. vas a descansar y estar en tu lugar al final de los días. Eso necesita interpretación. Entonces, si Daniel está en el cielo, él está allí durmiendo. ¿De qué sirve estar en el cielo si lo único que haces allí es dormir? Él no está en el cielo, está en la tierra y está Sí, muerto. lo está. Porque dice que aquellos que duermen en el polvo se levantarán. ¿No leímos Sí, eso? Ahora, señor. vamos a San Juan, el capítulo 6. Y no sé por qué la gente no lee estas cosas. Tienen el libro allí. ¿Y vas a dejar que algún ministro te lleve a algún lado? ¿Y tienes un libro frente a ti? Apuesto a que si vas a entrar en un contrato donde puedes ganar o perder mucho dinero, apuesto a que lo lees, ¿verdad? Sí. Y para las mayores recompensas que puedes obtener, no te molestas en leer sobre ello. Ni siquiera te preocupas por ello. Deja que alguien te diga cualquier cosa. Recuerdo que solía trabajar con este tipo cuando trabajaba en Murphy Miller. Era un reparador de calefacción y aire acondicionado. Estábamos en el techo de un gran conjunto. En ese momento se llamaba Trinity. No Trinity, se llama. ¿Qué? No Home Depot. Comunidad. Ahora no puedo recordar. Vaya, me estoy poniendo viejo, ¿verdad? Descuento para la comunidad. Community discount. Eso es. Eso significa que has estado aquí un buen rato. Correcto. Bueno, de todos modos, dejamos el libro. ¿Y sabes qué me dijo? Bueno, mira, ni siquiera hablo de la Biblia porque dejo eso. Lo dejo al Papa y a la gente religiosa. Lo miré y pensé que la mente de este tipo está tan ciega que ni siquiera puede entender que nadie puede salvarlo más que él mismo. Sí. Por lo tanto, él piensa que las personas están en el cielo. Así que veamos lo que dijo Jesús. San Juan, capítulo 6, versículo 35. 6 y 35. Bien, léelo. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Ajá. Y el que cree en mí nunca Y eso tendrá es sed. correcto. Salta ahora al versículo 38 y continúa. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me Esto está envió. dejando saber que viene a hacer la voluntad del Padre. Adelante. ¿Y cuál es su voluntad? Y Adelante. esta es la voluntad del Padre Adelante. que me ha enviado, que de todo lo que Él me ha dado no Adelante. pierda nada, sino que lo resucite en el último ¿Es que día. No, es el último señor. día aquí? Adelante y Y lee. esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último ¿No día. es ese el fin de los días como tu Señor le dijo a Daniel? Sí, Señor. Salta al versículo 44 y léelo. Ningún hombre viene a mí a menos que el Padre que Adelante. me envió lo atraiga, y yo lo resucitaré en el último día. Este es Jesús hablando. Lo es.
Salta al versículo 54 y lee. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 4 veces Jesús lo dice. Eso nos deja saber que no puede ser un error tipográfico. No, no puede. Resucitará con Daniel al final de los días, hermanas y hermanos. ¿Cómo puedes evitar eso? No puedo. Vamos al capítulo 19 de Job. Tengo 3 más después de este. Capítulo 19 de Job. Quiero dejar esto claro, hermanas y hermanos. Cuando te vayas de aquí, no tendrás ninguna duda en tu mente de que todos los que han muerto, excepto Jesús, siguen muertos. Sí, lo están. Capítulo 19 de Job. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 23. Job, capítulo 19 y versículo 23. 19 y 23. Sabes, en los viejos tiempos teníamos algunos hebreos hablando sobre, ves, este tiempo de resurrección que vas a ser levantado a través de tus hijos. Alguien de tu linaje, una extensión de ti. Yo digo, ¿es eso cierto? Vamos al capítulo 19 de Job y leamos sobre eso. Sabes, eres un erudito del Antiguo Testamento. No crees en el Nuevo Testamento. Así que vamos a leer esto del Antiguo Testamento. Verso 23, adelante. Oh, que mis palabras no estuvieran escritas. Oh, que estuvieran impresas en un libro. Ajá. Que estuvieran grabadas con un cincel de hierro y plomo en la roca para siempre. Eran porque los estamos leyendo. Adelante y lee. Porque yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Espera un minuto, él no me va a raptar al cielo. No. Él va a estar de pie a la luz del... ¿Sabe cuán prevalente es ese último día? La luz del final de los días está hablando del mismo momento. ¿No es así? Sí, lo es. Adelante, lee. Y después de que los gusanos destruyan este cuerpo tras mi piel. Adelante. Sin embargo, en mi carne veré a Eso Dios. es lo que leía mi hermano. Digo, ahora, ¿qué quieres decir con alguien de tu linaje? Job te acaba de decir aquí, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios. Mi carne. Adelante y lee. A quien veré por mí mismo. A quien veré por mí mismo. Y mi ojo verá ni no otro. Y mi ojo verá ni no otro. Entonces, tanto por alguien en tu linaje. Está bien, predica. Job está hablando de sí mismo. Termina eso. Aunque mis entrañas se consuman dentro de mí. El Señor te deja saber, su cuerpo se va a descomponer y todo, y el Señor lo va a restaurar. Pero la diferencia es que habrá un cambio en él. Sí. Vas a ser inmortal. Ahora vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. La gente no presta atención, hermanas y hermanos. Pero te digo una cosa, nadie podrá engañarte más acerca de lo que hizo. Los muertos, lo sé. Acá. Porque incluso Ray Charles puede ver esto. Está ciego y ahora está muerto. Así que no hay manera de que puedas perderte esto. Lo que hemos pasado hoy, hermanas y hermanos. Por eso somos la clase de estudio bíblico del Israel de Dios. ¿Voy a enseñarte lo que está escrito? Sí. Y si lo rechazas, eso es entre tú y Dios, porque el Señor le dijo a los centinelas, adviérteles de mi parte. Y sé que el Señor me ha hecho un centinela. Sí, Señor. Sí, Señor. 4 y 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Léelo. Te encarezco pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? ¿Cuándo? A su aparición y su llegada y su reino. ¿No es impresionante? Él juzgará a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Eso significa que nadie va a ir a ningún lado hasta que Él venga. Salta al versículo 6 y continúa. Porque ya estoy para ser ofrecido
y el tiempo de mi Ajá. partida está cerca. Ahora se ha vuelto viejo. Él dice, listo, va adelante, sigue, realmente, sigue. He peleado la buena batalla. He peleado terminado una mi buena carrera. batalla. He terminado mi carrera porque todos nosotros tenemos una carrera que terminar. Sí, Adelante. lo hemos y hecho. lee. Aparte, Ajá. he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de Adelante. justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Dijo, mira, he guardado la fe. Así que tengo una corona esperándome que el Señor me dará ese día. ¿Qué día es ese? Adelante. Y no solo a mí, Y no solo a mí, pero también a todos los que aman su aparición. pero a todos los que aman su aparición. ¿No coincide eso con todos? Pablo no dijo, voy al Sí, cielo Señor. a recoger mi corona. Dijo, tengo una corona reservada para mí, que recibiré en ese día. ¿Qué día? El día que el Señor venga y todos los demás lo reciban quienes lo merecen. Sí, ¿No Señor. leímos que ellos sin nosotros no recibirían la promesa? ¿No serán perfeccionados? No podemos escaparnos de eso, ¿verdad? Vamos a Isaías, el capítulo 26. Todos estaban hablando de lo mismo en el libro y todo coincide, hermanas y hermanos. Ajá. Isaías capítulo 26. Mira, la Biblia no se contradice. Por eso el Señor dijo, de boca de dos o más testigos se establece un hecho. Por eso vamos de aquí y leemos escritura aquí y leemos escritura allá. Así sabremos lo que estamos haciendo porque la Biblia lo dice todo. Isaías 26 y vamos a comenzar a leer en el versículo 19. 26 y 19. Esta es una idea del profeta Isaías hablando ahora. Pero puedo lidiar con esto. Le digo a la gente todo el tiempo, puedo enseñar la resurrección y puedo mantener a Jesús desde el Génesis hasta Malaquías, sin entrar en el nuevo libro, y sabrás de quién estoy enseñando. Sí, Señor. Versículo 19, adelante. Tu muerto vivirá, junto con mi cadáver se levantarán. Yo mi muerto vivirá. Bueno, junto con mi cuerpo muerto se levantarán. Adelante, lee. Despierten y canten ustedes que habitan en el polvo. Despierten y canten. Ustedes que habitan en el cielo. No, Que moran en el polvo. Continúa y lee. porque tu rocío es como el rocío de hierbas y la tierra echará fuera a los La muertos. tierra echará fuera a los muertos. Adelante. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas tras de Adelante. ti. Escóndete como si fuera por un momento hasta que pase la indignación. Bueno, esto no es eso lo que... ¡Oh! Dijo yo. ¿Sí, Señor? Escóndeme en la tumba hasta que pase tu indignación, hasta que pase tu problema. Isaías está diciendo lo mismo y te hace saber cuándo el Señor lo levantará al final de la gran tribulación. Adelante, lee. Porque he aquí, el Señor sale de su lugar para castigar a los habitantes de la Adelante. tierra por su iniquidad. Ajá. La tierra también descubrirá su sangre Ajá. y no cubrirá más a sus muertos. Entonces ahora la tierra va a expulsar a sus muertos. ¿Por qué Isaías dijo, ven, duerme en el polvo? ¿Por qué Job dijo, escóndeme en la tumba? ¿Por qué toda esta gente, incluso un libro nuevo que dice que Jesús no va a ser resucitado hasta el último día? ¿Por qué? Vamos a mostrarte. Fue establecido al principio. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Este es el último lugar. Génesis capítulo 3. Mira, el Señor lo estableció todo al principio, hermana y hermano, y nada cambia. No. De todos modos, ves que eso no es. El hermano Robinson allí. Eso es su caparazón. Estoy mirando al hermano Robinson y estoy viendo cómo llevan ese ataúd al cementerio y estoy observando cómo lo colocan en el hoyo en el cementerio. Entonces pienso en una cosa, es cuando hizo su regreso a casa, porque tu retorno a casa es cuando vuelves de donde viniste. Génesis capítulo 3 y versículo 1. Génesis capítulo 3 y versículo 1. Está bien, léelo. Ahora la serpiente era más astuta
que cualquier bestia del campo que el Señor Dios Adelante. había hecho. Y él dijo a la mujer, sí, si Dios dijo que no debéis comer de todo árbol del jardín. Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer del árbol, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Entonces, esto es Satanás hablando con esta mujer. Las serpientes no hablan. Está bien, adelante. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho que no debéis comerlo, ni tampoco tocarlo, para que no Y muráis. ella estaba comiéndolo entonces, sin comunicarse con este tipo. Adelante y lee. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis ciertamente. Eso es una gran mentira. Lo dijeron en todos los funerales. Adelante y lee. Porque Dios sabe que el día que comáis de él, entonces se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. No puedes volverte inteligente comiendo una manzana. Adelante y lee. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Adelante. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ahora ambos comieron de él. En otras palabras, se comunicaron con este ángel con el que Dios no quería que ellos se comunicaran. El Señor le dijo a la mujer lo que le va a pasar, pero estamos interesados en toda la humanidad. Así que salta al versículo 17. Versículo 17. Y lee. Y dijo, Adán dijo, porque has escuchado la voz de tu esposa. Porque escuchaste lo que dijo tu esposa. Has Adelante. comido del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás, maldita será la Adelante. tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Salta al versículo 19 y continúa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas Adelante. a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Cuando las personas mueren, ¿a dónde los llevan? Por eso cuando Jesús venga, ellos todavía estarán en la tierra y Él los resucitará de la tierra, hermanas y hermanos. Entonces la pregunta es el título, los muertos, ¿dónde están? Cielo e infierno son la tumba. La respuesta, en la tumba. Gracias por su tiempo.